En medio del clima de tensión entre la oposición y el oficialismo por el intento de juicio político a la Corte Suprema, Juntos por el Cambio pedirá el apartamiento de la titular de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, de Carolina Gaillard. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio definieron que los diputados del espacio irán a la comisión a dar el debate por el juicio político contra la Corte Suprema para frenar la iniciativa del oficialismo. Sin embargo, el gobierno todavía no confirmó el día que se va a iniciar la discusión en el Congreso. A 2 días de la toma de las sedes del poder en Brasil, el gobierno de Lula da Silva informó que identificó a las personas que trasladaron a los manifestantes bolsonaristas en colectivos desde distintas ciudades hasta Brasilia. Hay 1.500 detenidos que están siendo investigados por su participación en los ataques a los edificios públicos. Además, se averigua si el gobernador suspendido de Brasilia participó de la planificación de la revuelta social. 32 ciudades del país registraron unas olas de calor como consecuencia de las altas temperaturas que desde hace días afectan a casi todo el territorio nacional. El calor extremo va a continuar por lo menos hasta mañana. Esta situación generó que en Neuquén se sature el servicio de clínica médica por la alta demanda debido a la internación de afectados por la ola de calor. Y tras ser dado de alta por su afección intestinal y ante el pedido de extradición a Brasil, ahora el expresidente Jair Bolsonaro suma un problema más. La justicia de ese país emitió una orden judicial que bloqueó sus cuentas bancarias. Las autoridades informaron que la medida tiene como objetivo reparar los daños ocasionados por la destrucción del espacio público del domingo pasado. Luciano Benavides se quedó con la etapa 9 de las motos en el Dakar 2023. El salteño de 27 años consiguió su segunda victoria en una etapa en el rally más prestigioso del mundo. Y con estos resultados, el piloto de KTM se encuentra tercero a un poco más de 5 minutos del líder de la competencia. Estamos hablando del estadounidense Skyler House. Los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio ratificaron este martes que los diputados del espacio irán a la comisión a dar debate por el juicio político contra la Corte Suprema con el objetivo de frenar la iniciativa que impulsa el gobierno nacional. El oficialismo todavía no fijó la fecha del inicio de la discusión que se va a dar en el Congreso. De la reunión virtual de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que estaba sin actividad desde el 8 de noviembre, participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Martín Lustó, Alfredo Cornejo y Mario Negri, entre otros. A través de un comunicado, el Frente Opositor aseguró que no van a dejar vacío el Parlamento y que seguirán cumpliendo con el rol que les asignó la sociedad. Además, ratificaron que mientras siga este atropello contra la Corte, no van a prestar quórum ni tampoco darle visibilidad a ningún proyecto que impulse el gobierno nacional o en su defecto el Frente de Todos. Por su parte, Pablo Tonelli, que es diputado del PRO por la ciudad, aseguró que no van a apoyar el juicio a la Corte y que se van a enfocar en retomar el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Vamos a hacer todo lo posible para que el juicio político no solo sea desestimado y archivado, sino que ello ocurra lo antes posible para que el Poder Judicial trabaje en paz, trabaje en calma, sin sobresaltos, y además para ver si en el Congreso podemos restablecer algún tipo de diálogo civilizado entre el oficialismo y la oposición. Por su parte, el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, se refirió al tema y dijo que todavía cree que hay una oportunidad de llegar a un punto de consenso, esto con respecto al tema de la Corte. No dar lugar, no permitir a que se prolongue esta crisis constitucional respecto del enfrentamiento de poderes, sostener el criterio que es el criterio del Poder Judicial independiente
Y en ese sentido, si la Corte tiene que responder, que en tal caso lo haga por escrito en la comisión que corresponde en el Congreso de la Nación. Es una Corte que en buena parte de sus miembros fueron votados tanto en el gobierno del kirchnerismo como en el gobierno de Macri, fueron votados por legisladores oficialistas. Sí. Así que hay que encontrar un punto de encuentro. En tanto, la CGT no se pronunció sobre el juicio político a la Corte Suprema. Los referentes de la central sindical mantienen su silencio y no sumaron a los apoyos que logró el oficialismo de intendentes bonaerenses y también de un grupo de gobernadores que son peronistas. La postura de la CGT contrasta con la posición que tomaron otros sindicalistas que sí expresaron su respaldo a la decisión del presidente Alberto Fernández de ir en contra de los miembros del máximo tribunal de la justicia. El pedido de juicio para Horacio Rosati, para Juan Carlos Maqueda, para Carlos Rosenblatt y para Ricardo Lorenzetti va a ingresar antes del fin de semana al Congreso para ser tratado en comisiones, esto según lo que prevé el Ejecutivo Nacional. Por su parte, el gobernador de Chaco, estamos hablando de Jorge Capitanich, aseguró que ningún mandatario provincial puede convalidar un fallo que agudiza las asimetrías del país. El ex jefe de gabinete de ministros sostuvo que los magistrados de la Corte ni siquiera disimulan su parcialidad porque son parte de un tribunal político, partidario y militante. La ciudad de Buenos Aires adquiere cierta autonomía, pero no es provincia, en virtud del artículo 129 de la Constitución Nacional. Y la verdad es que no tiene municipios a cargo. Y la verdad es que, efectivamente, con un fallo antojadizo a través de una medida cautelar, están convalidando un proceso de mayor inequidad que las que ya existen. Entonces, te estoy diciendo una cosa que es dramática. Por un lado, se llevan no menos de 25 a 30% del total de recursos del presupuesto nacional todos los años. Y encima le vamos a dar más plata. Pero la verdad, y para aumentar la indignación, te diría, son 203 kilómetros cuadrados versus, por ejemplo, los míos, que son 99.633 kilómetros cuadrados. Segundo, tienen todas las cuadras pavimentadas, toda la red de gas, toda la red de fibra óptica, porque todos invierten ahí. Tienen la mayor cantidad de empleo formal, el mayor ingreso por habitante, y ahora la Corte quiere convalidarlo en 2,95. Eso no puede ser aceptado por ningún gobernador de una provincia, porque la verdad, nosotros creemos que este es un tema tremendo en términos de agudización de las asimetrías en el país. No hay imparcialidad judicial, hay parcialidad judicial. Eso significa que ellos realmente han cortado el Poder Judicial con una clara orientación política. Entonces, la República Argentina no tiene justicia independiente, no tiene justicia autónoma. En tanto, la diputada nacional oficialista y miembro del Consejo de la Magistratura, Vanessa Siley, también se refirió sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema y dijo que el accionar del máximo tribunal estaba fuera de la Constitución. La composición de esta Corte es una deformación de la Corte de Néstor. Es una deformación de la Corte de Néstor, a partir de que hay dos miembros que hoy son el 50% de la Corte y uno de ellos preside el órgano de conducción del Poder Judicial, ¿no? Es el órgano de conducción de todo un poder del Estado, es como la cabeza, es como la presidencia del Senado, la presidencia de diputados, la presidencia de la Nación, pero en el caso del Poder Judicial, dos de sus miembros aceptaron ser designados por DNU, que está prohibido constitucionalmente hablando. ¿Y puede un ciudadano común desconocerlo? Sí, pero no puede alguien que pretende ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esta Corte, que yo le digo siempre, es la deformación de la Corte de Néstor. Por otra parte, organizaciones internacionales de jueces pidieron no avanzar con el juicio político a la Corte Suprema. En distintos comunicados, las entidades reclamaron respetar la división de poderes y la independencia del Poder Judicial y hablaron de creciente inseguridad jurídica. Además, exhortaron a la más alta autoridad de la nación a reconsiderar su decisión de impulsar el referido juicio político y a los representantes del Poder Legislativo que no den seguimiento a dicho intento de intimidar a los miembros del Poder Judicial.
La policía brasileña identificó a las personas que trasladaron a los atacantes que el domingo pasado tomaron el Palacio de Planalto, el Congreso y la Corte Suprema en Brasil. El gobierno de Lula da Silva aseguró que las personas serán llamadas a declarar en breve. Según informó el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, se confeccionó una lista de contratistas de colectivos que facilitaron el traslado de los manifestantes bolsonaristas hasta Brasilia. El ministro responsabilizó al gobernador destituido de Brasilia, Ibanez Rocha, al señalar que la planificación de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal fue clave para que se concrete el asalto de los edificios públicos. El gobierno brasileño informó que actualmente se está monitoreando la situación de 1.500 detenidos. La mayoría de las personas encarceladas están alojadas de manera provisoria en un pabellón deportivo de la Policía Federal. Este martes, de hecho, algunos detenidos comenzaron a ser transferidos a la prisión de la ciudad de Papuda, en las afueras de Brasilia, y en tanto el titular de la cartera de Justicia volvió a remarcar que se trató de un ataque planificado. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal, para que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, porque é patrimônio público, inclusive patrimônio tombado pelo patrimônio histórico. Tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais. Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, volvió este martes al Palacio de Planalto después de los destrozos. En redes sociales escribió un mensaje donde relató que se encontraba en el edificio del gobierno trabajando. El jefe de Estado informó sobre las reuniones que mantuvo con los ministros de Educación y de Salud para poder reestructurar el país luego de la salida de Jair Bolsonaro. Lula también confirmó que no va a modificar su agenda pese al intento de golpe de Estado que sufrió. De esta forma, reconfirmó que va a llegar a la Argentina el 23 de enero justamente para participar de la cumbre de la CELAC y además va a mantener una reunión bilateral con el presidente Alberto Fernández. Mientras tanto, en nuestro país el tema sigue generando repercusiones y los espacios políticos expresaron su opinión. El senador provincial de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre, repudió la toma de los edificios públicos ocurrida, pero consideró que no respondieron a un intento de golpe. En esto podemos pensar distinto, pero para mí está claro que no fue un intento de golpe de Estado. Fue claramente una protesta desmedida, desubicada, violenta, fuera de lugar, pero no había ni consignas, ni proclamas, ni un líder, digamos. Que haya mucha gente que haya tenido intención que Bolsonaro padre, Bolsonaro hijo, las Fuerzas Armadas encabezaran esa revuelta, sí puede ser, perfecto, está claro. Ahora, ni Bolsonaro padre, ni Bolsonaro hijo, ni las Fuerzas Armadas se sumaron, porque todos sabemos que estas protestas tienen un mes y medio. Hace un mes y medio que hay más de 3 millones de personas en Brasil quejándose por el resultado electoral. Organizaciones sociales realizaron una marcha frente a la Embajada de Brasil para apoyar al gobierno de Lula da Silva. Los manifestantes repudiaron los hechos ocurridos el último domingo y expresaron su solidaridad con el pueblo brasileño. El movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y una decena de organizaciones sociales marcharon bajo el lema Defensa de la Democracia. Los manifestantes se apostaron en horas de la mañana frente al edificio de Cancillería brasileña para dejar en claro su repudio y condena absoluta a la toma de edificios públicos en Brasil. Las organizaciones sociales consideraron que es necesario seguir construyendo un poder popular. Además, consideraron que en toda Latinoamérica se tiene que hacer frente a lo que consideran la derecha ultrafascista. Nosotros entendemos que esto está en el marco de un proceso latinoamericano, ¿verdad?, destituyente en contra de los gobiernos democráticos, populares, de parte de los sectores oligárquicos, que lo que buscan, lo que pretenden es forzar las democracias y las voluntades populares en contra de los intereses de nuestro pueblo, de los más postergados, de la gente que está en la barriada, de la economía popular, y que nuestras pibas y pibes no tengan
para comer, que no tengan educación pública. Bueno, y todo lo que ya sabemos que siempre buscan los sectores neoliberales y oligárquicos. Ahora el momento de columna de opinión de Daniel Santa Cruz en Noticias a las 20:30. Buenas noches, Daniel. Hola Agustina, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar de economía y de inflación. ¿Por qué va a ser esto? Porque este jueves el INDEC va a dar a conocer la inflación de diciembre, ¿no? El índice de inflacionario del mes de diciembre. Y ya varios economistas y varias consultoras están observando el número que arroje el INDEC. Y te digo por qué. A ver, ya por ejemplo CIT, que es una consultora que dirige el economista Camilo Tiscornia, que es muy seria, muy prestigiosa, anunció el 2 de enero que la inflación para el área metropolitana y el Gran Buenos Aires de diciembre fue del 6,2%. De hecho, el Instituto de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de diciembre fue de 5,8%. Varias de las consultoras que trabajan en el relevamiento de expectativas monetarias que hace el Banco Central, igual que lo hicieron en diciembre, determinaron que la inflación del mes de diciembre estaba por encima del 5,5% y algunos por encima del 6%, o sea, entre 5,5 y 6,2, 6,3%. Pero advierten que desde el Ministerio de Economía dejaron trascender ya hace como 10 días atrás que la inflación de diciembre no iba a superar el 5%. Y muchos empezaron a especular con mostrar ese número oficial que esté por debajo del 5, que dé 4,9, 4,8, como dio en el mes de noviembre, y empezaron a hablar del éxito de la política antiinflacionaria del ministro Sergio Massa. Y muchos economistas, con los cuales tuve la posibilidad de hablar, manifiestan su preocupación, no porque crean que el INDEC todavía, crean que el INDEC está haciendo trampa, sino porque la medición que hace el INDEC no refleja en realidad el índice de aumento de los precios al consumidor. Por ejemplo, toma en lo que tiene que ver con tarifas, hay 3 segmentos, y esto lo hemos explicado aquí en el canal de la ciudad varias veces, hay 3 segmentos. El segmento de la gente que no tiene subsidio, el que tiene subsidios parciales y el que directamente tiene toda la tarifa subsidiada. Si toman a toda la tarifa subsidiada, por supuesto esto no repercute en la inflación. Si se toman los precios del programa Precios Justos, hay que advertir que solamente el 30% de las bocas de expendios que hay en el país están dentro del programa Precios Justos. El 70% de los productos alimenticios que se consumen en el país se consumen en negocios de cercanías, que no tienen el programa de Precios Justos. Y para colmo de males, ese 30% que sí tiene el programa no tiene todos los productos todo el día. Es decir, hay algunos productos y en algunas horas de la mañana y luego se acaban. Quiere decir que este índice inflacionario que mide el INDEC, que no dibuja, pero lo mide de alguna manera, no refleja la realidad de la inflación que afecta a los consumidores. De hecho, ya cuando hace una proyección anual, para el INDEC no va a dar por encima de los 100 puntos, pero sí para varias consultoras privadas. Por ejemplo, en calzados y calzados indumentarias llegó a 113%, en otros rubros como educación pasó el 100%, en alimentos pasó el 100%. Es decir, estamos en una situación que estamos esperando a 48 horas el número del INDEC, pero muchos empiezan a observar el número oficial, la inflación oficial que dé el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, no con desconfianza, pero sí de alguna manera empiezan a observarlo con preocupación, porque esta manera de medir que tiene hoy el INDEC no estaría reflejando, en definitiva, la inflación que te afecta a vos como consumidor. Seguimos con más noticias porque continúa el conflicto con los colectivos en el área del área metropolitana de Buenos Aires. Vamos a Gus. Así es, Daniel. El gobierno bonaerense anunció hoy el pago de un subsidio atrasado para empresas de colectivo que circulan en el área metropolitana de Buenos Aires. Las empresas habían amenazado con reducir la frecuencia de circulación. Según informó el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, en la jornada de hoy se realizaron la transferencia de los fondos que estaban reclamando el sector. Las líneas nucleadas en la Cámara de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara del Transporte de la provincia de Buenos Aires habían anunciado ayer en un comunicado que durante este martes avanzarían en una reducción de su servicio.
Sin embargo, después del anuncio de la cartera de transporte, decidieron finalmente dejar sin efecto la medida de fuerza. Pese al pago de la deuda de 8.000 millones de pesos, las empresas también reclaman la actualización de los costos operadores. Esto es lo que determina el monto del subsidio a recibir. Las empresas advirtieron que en el caso de que no tengan respuestas sobre este tema, va a haber nuevas protestas. Y el dólar blue tuvo su tercera ronda consecutiva en suba y cerró en su máximo histórico de 357 pesos para la venta. La última vez que la divisa informal cotizó a este precio fue el miércoles 28 de diciembre. En tanto, el Banco Central terminó el día con compras por unos 12 millones de dólares en el mercado y alcanzó en enero un saldo a favor de 76.5 millones de dólares por su intervención en el mercado. Por su parte, el riesgo país bajó y se mantiene por debajo de los 2.100 puntos básicos. Las lesbianas, bisexuales, a pocos días de la salida de Victoria Donda del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el presidente Alberto Fernández designó a la abogada, periodista y militante feminista Greta Pena como la nueva titular de este organismo. Pena se desempeñaba como subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, cargo al que debió renunciar para poder asumir este nuevo rol. Pena ya trabajó en el INADI, donde fue justamente directora de Prevención e Investigación de Políticas Discriminatorias, y esto lo hizo entre el año 2007 y 2010, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que la inflación baja más rápido de lo esperado y señaló que la gente va a reconocer la epopeya de este gobierno en poco tiempo. La funcionaria negó que el país esté atravesando una crisis económica y afirmó que en estos momentos se están construyendo los cimientos de un gran momento para la Argentina. La exlegisladora de la ciudad de Buenos Aires señaló también que las políticas económicas del gobierno de Alberto Fernández se van a terminar de consolidar este año con leyes que el Ejecutivo ya envió al Congreso. La semana pasada, Cerruti había admitido que el déficit de la gestión era la alta inflación. El jueves, el INDEC justamente va a dar a conocer la inflación de diciembre y se estima que va a rondar el 5%. De esta manera, la acumulada se ubicaría cerca del 100%. Después de la pausa, se terminó la séptima audiencia por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero del 2020 en la salida del boliche Lebric en Villa Gesell. Además, distintas ciudades del país registraron olas de calor como consecuencia de altas temperaturas que desde hace días vienen afectando a todo el territorio nacional. Estos y otros temas cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Terminó la séptima audiencia por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero del 2020 a la salida del boliche Lebric en Villa Gesell. Las nuevas declaraciones complicaron todavía más a uno de los acusados. Estamos hablando de Máximo Thompson. Una de las cosas que complicó a Thompson fue la encargada de realizar la medición de los pies. Estamos hablando de María Emilia Salamendi. La perito había medido los pies de 3 imputados: Sinali, Comelli y Ciro Pertossi, y también de 2 que fueron sobreseídos, Milanesi y Guarino. En su declaración, Salamendi desmintió a Thompson, que había acusado a Pablo Ventura de patearle la cara a Báez Sosa. El pie del remero era mucho más grande que el de la zapatilla que tenía sangre. Después, otra de las peritos, María Eugenia Seriac, analizó otros 4 calzados y solo uno tenía similitud con la forma de zigzag en la cara de la víctima, justamente el de Máximo Thompson. Finalmente, su colega, Aide Almirón, reconfirmó la versión de Coriac y dijo que no había posibilidad de error de que la marca fuera de otra zapatilla.
Y también se analizaron algunos de los chats de los celulares de los acusados. El fiscal Laborde reprodujo el audio de Lucas Pertossi, que se hizo público, en el que asegura que Fernando Báez Sosa caducó. Después analizó y reveló el de Ciro Pertossi, que tuvo con una joven. La mujer, de nombre Ana, le dijo a través del chat que Thompson y Comelli asesinaron a un joven, es decir, a Fernando. Por su parte, Ciro le contestó que no pasó nada y que está todo bien. Además, el fiscal aseguró que Ciro Pertossi buscó en Google al menos 7 veces los términos Villa Gesell pelea. Por último, también analizó el chat de Blas Sinali. En un grupo de WhatsApp dijo que dejaron a 2 convulsionando y que a 1 lo mandaron al hospital sin signos vitales. Por su parte, el padre de Fernando Báez Sosa hizo un balance del juicio. Ayer fue más duro porque estuvieron hablando de la autopsia, todos los médicos que estaban ahí contando cómo fue todo. El asesinato de mi hijo, otra cosa no es. Creo que no hace falta ser científico para entender lo que dijo. Mira, que yo soy un trabajador solamente y al escuchar lo que dijo esa autora ya me di cuenta que mi hijo ya estaba muerto y en la vedera no había forma de poder resucitarlo. Esperamos una condena contundente que quede para la historia, porque Fernando se lo merece, la juventud se lo merece, porque yo creo que después de este juicio va a quedar un día antes y que se demuestre que a Fernando lo mataron. 32 ciudades del país registraron olas de calor como consecuencia de las altas temperaturas que desde hace días afectan a casi todo el territorio nacional. El calor extremo va a continuar por lo menos hasta mañana. Esta situación generó que se sature el servicio de clínica médica del hospital de mayor complejidad de Neuquén. Las ciudades con olas de calor más persistentes fueron precisamente Neuquén, con 6 días, seguida por Gobernador Gregores y Puerto Deseado en Santa Cruz, con 5 localidades del este de Mendoza, La Pampa y del sudeste bonaerense, con 4. Desde el martes pasado, el dominio de frentes de altas presiones en el mar argentino y el océano Atlántico provocó vientos del sector norte y el desplazamiento de un aire muy cálido y seco desde el norte del país hasta la Patagonia, que fue una de las regiones que registró temperaturas superiores a los 43 grados. El servicio de clínica médica del Hospital Provincial Neuquén tuvo el 100% de sus camas ocupadas debido a la internación de afectados por la ola de calor. Y según el ranking de temperaturas, las ciudades más cálidas del país fueron la capital de Santiago del Estero y la localidad santafesina de Sunchales, con 39 grados. En el tercer lugar también está Santa Fe, pero con la ciudad de Ceres, que alcanzó 38.4 grados, mientras que Las Lomitas, Formosa y Villa María, además del Observatorio de Pilar, ambas en Córdoba, la temperatura se ubicó en 38 grados. Mientras tanto, la ciudad rionegreina de Cipolletti registró la temperatura mínima más alta desde que tienen registro, que esto fue en 1961, con 27.2 grados. Y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta naranja por calor para casi la totalidad de Río Negro y del este de Neuquén. Este nivel de advertencia también se extiende a toda la provincia de La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires, el este de Mendoza, el oeste del sur de San Luis y el sudeste de Córdoba, además del centro de Santa Fe, al igual que el centro y oeste de Entre Ríos. En tanto, para la ciudad, una parte de la provincia de Buenos Aires, se mantiene la alerta amarilla también por altas temperaturas. Y ante las altas temperaturas, la ciudad ofrece diferentes alternativas para poder pasar el verano. Una de ellas es Buenos Aires Playa, en el Parque de la Ciudad, que está ubicado en Villa Soldati, donde se pueden hacer actividades recreativas al aire libre y, claro, refrescarse del calor. Cuando la temperatura alcanzaba los 31 grados, Mauro y su familia disfrutaban de los juegos de agua en el Parque de la Ciudad. Vine con mis 3 hijos y mi señora. Hermoso, la verdad que está muy lindo, bien organizado, bien
señalizado, la atención muy buena. Solo pasaron unos días desde su inauguración y los vecinos ya tienen armada su rutina de picnic al aire libre mientras disfrutan de actividades culturales. Trajimos alguna viandita para los chicos y refrescarlo un rato, pasarla lindo el día y después volver a casa. Está precioso el día, un hermoso día de verano. Es nuestra primera vez hoy acá en Parque de la Ciudad, así que la verdad que muy agradable, muy sorprendida por toda la renovación que le hicieron acá al Parque de la Ciudad. Mucha hidratación, sí, así que con esta temperatura mucha hidratación y bueno, vamos a quedarnos hasta donde los chicos digan basta. El Parque de la Ciudad contará con 2 ingresos para que los vecinos puedan venir a disfrutar de esta sede de Buenos Aires Playa. Uno será vehicular por Avenida General Francisco de la Cruz al 4000 y otro únicamente peatonal por 23 de junio al 4300 en el Barrio Olímpico. El lugar, que cuenta con una zona para adultos mayores, es disfrutada en su mayoría por chicos y chicas en las zonas recreativas. ¿Cómo la están pasando de 1 a 10? 10. Muy bien. ¿Cómo la estás pasando? 10. 10 también. ¿Y por acá cómo la están pasando? 9. Vamos a hacer que sea un 10 yendo a todos los juegos que hay acá. Sí. Buenos Aires Playa se podrá visitar hasta el próximo 26 de febrero, de martes a domingo, desde las 10 hasta las 20 horas. Arrancó el año 2023, año de elecciones y la campaña electoral, y el mapa político se va poblando de candidatos. Daniel. Así es, Agustina, porque en el verano también viene movido respecto a la política. Año electoral, como bien decíamos, y ya se están mostrando muchos candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, por ejemplo, que son los 2 candidatos que más y mejor se perfilan dentro de Juntos por el Cambio, están dando vuelta por la costa atlántica. También lo hacen candidatos de otros partidos y hay reuniones que van a tener mucho que ver en el panorama electoral. Una de ellas se llevó adelante en Córdoba entre el gobernador Juan Schiaretti y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Qué decidieron ellos en esta reunión? Que van a competir en una interna abierta por fuera de la grieta. La idea es presentar una fórmula peronista o filoperonista que no tenga nada que ver con el kirchnerismo y que tampoco tenga que ver con los sectores de la oposición. Otra reunión importante que se dio el día de hoy la llevaron adelante el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la dirigente de la coalición cívica, Elisa Carrió. ¿Qué decidieron en esa reunión? Bueno, que en Juntos por el Cambio ambos van a impulsar unas internas abiertas con fórmulas mixtas, fórmulas combinadas, es decir, alguien del PRO con un radical o con alguien de la coalición cívica, o un radical con alguien del PRO, etcétera, que van a impulsar que las fórmulas combinadas formen parte de las PASO. Van a hablar de los límites, hablaron de los límites que van a tener esa coalición a la hora de incorporar a gente que hoy no está dentro de la coalición. Y algo muy importante, van a controlar mucho y muy finamente el financiamiento de las campañas políticas. ¿Y qué pasa en el oficialismo? Bueno, hasta ahora el oficialismo no tiene candidatos claros. Por ejemplo, Alberto Fernández está muy lejos de tener posibilidad de ser reelegido. Y todo el mundo apuntaba con algunas expectativas a que a Sergio Massa le vaya bien. De hecho, un poco lo que contábamos recién con el tema del INDEC, la idea es ponderar la figura de Sergio Massa y ver si finalmente el actual ministro de Economía quiere ser candidato por el Frente de Todos en las elecciones del año que viene. También hay que decir que la figura de Sergio Massa no convence a todo el espectro kirchnerista. Y hubo una reunión hace unos días atrás entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli. Y Cristina Kirchner le dijo a Scioli, anda a caminar, andate a Mar del Plata, caminá, es tu ciudad, mostrate, a ver cómo te va con la gente y empezá que te empiecen a medir. Es decir, de alguna manera, y hoy Daniel Scioli dijo, estoy para lo que tengo que estar, para lo que el partido me necesite, para lo que mi espacio quiera, es decir, no niega una posible candidatura, y Scioli empezó a caminar y de alguna manera, si bien nadie lo estaba midiendo como un posible candidato, termina siendo Daniel Scioli una figura que puede sintetizar, porque es del agrado de lo poco que queda del albertismo, pero tampoco sería bolilla negra para lo que es el kirchnerismo. Y hablando del oficialismo, aparecieron afiches en Tucumán, en Córdoba, Mendoza y aquí en la Ciudad de Buenos Aires, unos afiches muy curiosos, solamente con la leyenda Juan XXIII, citando a un papa que tuvo la historia del catolicismo. Bueno, en realidad esos afiches que dicen Juan XXIII están hablando de una hipotética potencial candidatura del gobernador de Tucumán, jefe de gabinete de Alberto Fernández, Juan Mansur. La idea sería que Juan Mansur pueda representar a los gobernadores peronistas no tan ligados al kirchnerismo como un candidato para la interna del Frente de Todos, y por eso se explica Juan 23 como sería Juan Mansur 2023. Este es el panorama electoral que tenemos en el verano, pero todavía falta mucho por cortar.
Se registraron 39 muertes en Perú desde el inicio de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que exigen la liberación de Pedro Castillo, la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso. En la jornada de ayer fallecieron 17 personas en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en la región de Puno. Esta fue la peor cifra desde el inicio de las manifestaciones. Además, la Defensoría del Pueblo y el gobierno informaron que 68 civiles y 75 policías resultaron heridos. Por su parte, el primer ministro Alberto Otarola lamentó las muertes de los manifestantes, pero aseguró que miles de personas quisieron tomar el aeropuerto de la región de Puno en un ataque organizado y sistemático contra la policía, financiado por dinero oscuro de la minería ilegal y del narcotráfico. Por su parte, en la región de Puno empezaron con un duelo de 3 días por los recientes fallecimientos. Y Richard Janco, gobernador regional de Puno en Perú, señaló que para llegar a un acuerdo de paz, la única salida que existe es que la presidenta Dina Boluarte renuncie al cargo y que se generen de inmediato nuevas elecciones. En tanto, decretó 3 días de duelo en todo el departamento por las 17 muertes registradas y también de este lunes en Julianca en contra de la actual mandataria. Asimismo, la gobernación regional rechazó cualquier acto de violencia y el uso exagerado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional de Perú y de las Fuerzas Armadas. Tras ser dado de alta por su afección intestinal y ante el pedido de extradición a Brasil, ahora el expresidente Jair Bolsonaro suma un problema más. La justicia de ese país emitió una orden judicial que bloqueó las cuentas bancarias del exmandatario. El Ministerio Público del Tribunal de Cuentas de la Unión indicó que la medida tiene como objetivo reparar los daños ocasionados por la destrucción del espacio público ocurrido el domingo pasado. La suspensión de las cuentas también alcanza al gobernador del Distrito Federal, estamos hablando de Ibanez Rocha, y al ex titular de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres. Un avión de la compañía rusa Azur Air, con 244 personas a bordo, debió realizar un aterrizaje de emergencia en una base aérea militar de India tras recibir un aviso de bomba cuando se dirigía a la localidad de Goa. Según los medios locales, la aeronave, con 236 pasajeros y con 8 tripulantes, se desvió de su ruta cuando la aerolínea recibió un correo alertando sobre un artefacto explosivo que estaba a bordo. Una vez finalizada la inspección y el operativo de la unidad antiterrorista, el avión pudo despegar y continuar con su destino. Debido a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, numerosos rusos viajan a la India, especialmente a las playas de la costa de Goa, para poder hacer turismo. El número de muertos por tormentas y por inundaciones que comenzó la semana pasada en California aumentó a 14, luego de que 2 personas, una de ellas sin hogar, muriera por la caída de árboles. Las nuevas precipitaciones inundaron las rutas, impactando en las costas con fuertes olas, convirtiendo los ríos en zonas de anegamientos y obligando a la evacuación de miles de personas en ciudades con antecedentes de deslizamiento de tierra. El Servicio Meteorológico Nacional registró hasta 35.5 centímetros en zonas más altas del centro y del sur de California. Según las autoridades, esperan más tormentas de igual intensidad en los próximos días. Y debido a esta situación, el presidente Joe Biden emitió una declaración de emergencia para poder reforzar la seguridad. En Afganistán, los talibanes prohibieron a las mujeres trabajar en shoppings. También cerrarán los salones de belleza de Kabul. Este anuncio se da 2 semanas después de ordenar a las ONG locales e internacionales suspender la contratación y el trabajo de personal femenino. Además, vetaron el ingreso de alumnas en las universidades públicas y privadas. Por este motivo, varias organizaciones, incluida la ONU, que han suspendido temporalmente sus programas de ayuda
en el país asiático hicieron protestas. Los datos más recientes muestran que alrededor de 28 millones de personas, o sea, más de la mitad de la población, incluidos 14 millones de niños, necesitan asistencia humanitaria. Mientras tanto, la justicia de Irán condenó a muerte a 3 personas más acusadas de matar a varios agentes de la policía durante las protestas a favor de los derechos de las mujeres. Estas decisiones, que pueden ser todavía apeladas, sitúan en 17 el número total de detenidos que fueron condenados a muerte en relación con las protestas que comenzaron hace ya más de 3 meses. De estas sentencias, 4 se han ejecutado y otras 2 se encuentran en proceso de apelación. Después de la pausa, trabajadores aeronáuticos realizaron un corte en Callao y Corrientes para protestar por los despidos de delegados y en reclamo de un bono de fin de año que todavía no cobraron. Además, Luciano Benavides ganó la 9ª etapa del Rally Dakar en la categoría motos. Estos y otros temas cuando volvamos en Noticias a las 20:30. Los trabajadores aeronáuticos de GPS, principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas, cortaron Callao y Corrientes junto con organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles. Esta mañana, un grupo de empleados de una empresa tercerizadora en Aerolíneas Argentinas cortó el tránsito en protesta contra la expulsión de delegados gremiales y en reclamo por el cobro del bono de fin de año. Aerolíneas Argentinas informó que esta medida es un reclamo abierto entre la empresa GPS y sus trabajadores, que por el momento no va a afectar a las operaciones en el aeropuerto. Según denunciaron sus delegados, hay un ataque entre la tercerizadora y el sindicato UPADEP en contra de los trabajadores. Hay un ataque conjunto entre la empresa y el sindicato contra los trabajadores y su organización. Desde el sindicato están impulsando la expulsión de los delegados, que nosotros venimos peleando hace meses, ya realizamos un montón de cortes. Nosotros lo que decimos es que no puede haber ninguna elección de delegados con expulsiones y con proscripción, y que la empresa GPS tiene que no solo pagar el bono de fin de año y reabrir las paritarias, que son reclamos muy sentidos de los trabajadores, tiene que cesar con los ataques a la organización y cesar con los ataques a los trabajadores. Una de las sobrevivientes en el choque fatal en Punta del Este declaró ante la policía uruguaya y sostuvo que si bien no estaba segura, cree que el auto en el que venía con otras 4 personas se cruzó de carril. Lo que se sabe hasta el momento es que luego del choque, donde fallecieron 2 mujeres de nacionalidad argentina que viajaban en un Ford Ka, la justicia investiga a Nicolás Roca, conductor del Volkswagen Nibus, que dio positivo en el test de alcoholemia. Se espera por el informe del Departamento de Accidentología de la Policía Científica, de la autopsia a las chicas fallecidas y el test de drogas que se le practicó también al conductor. Además, solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad para revisar cómo sucedió el accidente. Luciano Benavides se quedó con la etapa 9 de las motos en el Dakar 2023. El salteño de 27 años consiguió su segunda victoria en el rally más prestigioso del mundo. El menor de los hermanos Benavides repitió la hazaña de la 6ª etapa y se convirtió en el primer conductor en repetir este resultado en la edición 45 del Dakar. De esta forma, Luciano se ubicó en el 7º lugar en la clasificación general a 21 minutos y 35 segundos del líder. Por otro lado, su hermano, Kevin Benavides, terminó en esta etapa en el 5º lugar, a 7 minutos de Luciano, y se mantiene en el 3er lugar de la clasificación general. En los cuatriciclos, 2 argentinos se ubican en el top 3. Francisco Moreno Flores, que está segundo, y Manuel Andújar, que está tercero. Este domingo va a ser la última jornada de la competición. Por
Por su parte, River se va a enfrentar hoy a las 11 de la noche ante Rayados de Monterrey como parte de su gira en Estados Unidos. Después de ser campeón del mundo, Franco Armani va a volver a ser el arquero del conjunto millonario. Además, Nacho Fernández podría volver a debutar como titular en River después de su paso por Atlético Mineiro. Por otro lado, habrá 4 jugadores que no van a sumar minutos en el partido amistoso por no estar aptos físicamente. Estamos hablando del uruguayo Nicolás de la Cruz, de Agustín Palavecino, de Matías Suárez y de Emanuel Mamana. Lionel Messi vuelve a estar concentrado para un partido con el PSG por la Liga de Francia ante el Angers en el Parque de los Príncipes. Por su parte, su entrenador, Christophe Galtier, habló sobre su renovación con el club parisino. Léo me semble heureux à Paris, mais après, ça sera à voir la position de Léo par rapport au projet du club, au projet du PSG, mais je crois qu'il y a une réelle envie du club de prolonger Léo. Mais voilà, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, que je n'aborderai pas avec lui. Il y a notamment Luis Campos et notre président qui échangent directement avec Léo et ses représentants. Además, Alejandro Domínguez aseguró en una entrevista que las competiciones internacionales en Sudamérica desde ahora van a repartir alrededor de $300 millones entre la Copa Libertadores y la Sudamericana, a diferencia de otros años donde la organización repartía un monto aproximado de $70 millones. También reveló que habló con Lionel Messi para que juegue en Sudamérica en un futuro. El presidente de la Conmebol fue una de las primeras autoridades que felicitó al astro argentino después de convertirse en campeones del mundo con la selección argentina en Qatar. Por el momento, la Pulga no acordó su renovación con el PSG y su contrato hasta ahora va a terminar en junio de este año. Creo que Leo lo que mostró es que es un extraordinario, con una carrera impecable, todavía con un futuro que puede dar aún más éxitos y más conquistas, pero Leo con el 2022 lo que hizo es ganar absolutamente todo, menos una que se la dije en el oído, que es la Libertadores. Lo que pasa es que, bueno, ahí yo tengo un poco, y con el Fideo también, ¿verdad? Y lo que hice en cada una de las entregas, desde Copa América, pasando por finalísima, y llegando a la final del mundo le dije, Leo, esta es una de 3. Cuando ganó la finalísima, le digo, Leo, esta es 2 de 3. En la final era 3 de 3. Y ahí se me ocurrió que le faltaba una, le dije, te falta una. Astuto, y bien. se la mató de la risa. Y al Fideo también se lo dije, ¿verdad? Ahora te falta la Libertadores. Por su parte, Lionel Scaloni habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi siga ligado a la selección argentina y sobre las sensaciones después de ser campeones del mundo. Sí, increíble que pase tanto el Mientras tiempo. se toma unos días de descanso en el Mallorca junto con su familia, el director técnico campeón del mundo con Argentina habló con un medio de la ciudad y aseguró que le gustaría ver a Messi jugar en el Mundial en el 2026. Reafirmó que las puertas las va a tener siempre abiertas y que no hacía falta que gane el Mundial para ser el más grande de la historia. Y con respecto a la posibilidad de entrenar a algún club después de dejar la dirección técnica del combinado albiceleste, Scaloni reveló que tanto Mallorca y Deportivo La Coruña son 2 de los clubes que lo hacen sentir cómodo. Finalmente, aseguró que con la obtención del Mundial lograron unir a un país. Sí, increíble que pase tanto el tiempo, que hace 15 años que jugaba acá. Las altas temperaturas siguen afectando gran parte del país, con marcas cercanas a los 40 grados en algunas ciudades del sur, del norte y del centro del país. Continúa la alerta naranja en algunas provincias también para mañana. En estos momentos el calor no cede y ahora la ciudad santafesina de Venado Tuerto registra 33 grados, al igual que la localidad cordobesa de Arroyito. Mientras tanto, las temperaturas ascienden a 34 grados en Anatuya, Santiago del Estero y en Villa Ángela, en Chaco.
Ahora sí te contamos cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. A ver, dale, lo vemos. En estos momentos hay 25 grados en la ciudad y el cielo está despejado. Para mañana se espera una mínima de 22 grados y el cielo que va a estar parcialmente nublado. Atención, porque va a ser un día bastante húmedo. A la tarde se espera una máxima de 31 grados, con el cielo parcialmente nublado y con algunos chaparrones que van a aparecer durante la jornada. Ya hacia la noche van a seguir algunas nubes en el cielo y se espera que descienda a unos puntos la temperatura, siendo de 25 grados y 27 grados la sensación térmica. La ola de calor y la sequía complican la situación de faltante de agua en Córdoba, lo que profundiza todavía más la crisis hídrica en la provincia. Según informaron fuentes oficiales, los diques y embalses todavía están lejos de su nivel adecuado. En los últimos meses no se registraron precipitaciones importantes, por lo que también se mantiene el alerta extremo por riesgo de incendio, algo que habitualmente disminuye en esta época del año. Por este motivo, las autoridades solicitaron extremar el cuidado y el consumo del agua, además del uso innecesario, justamente para poder garantizar el servicio para las necesidades básicas, a la vez que en determinadas localidades se producen cortes que van a ser programados. Y hoy, para cerrar, te compartimos la historia de la isla japonesa de Aoshima. Es más conocida como la isla de los gatos, justamente, por la gran cantidad de felinos que existe en ese lugar. Se calcula que en la isla de Aoshima hay 36 felinos por habitantes. En los últimos años tomó gran repercusión esta isla y se volvió una visita casi obligada para todos los amantes de los gatos. Historiadores japoneses aseguraron que los primeros gatos que llegaron combatieron una plaga de ratones que había en la isla y en los barcos pesqueros. Los animales empezaron a reproducirse y finalmente terminaron poblando el lugar. Actualmente se volvió un gran atractivo turista y es una de las zonas del mundo con más gatos por metro cuadrado. La isla está habitada apenas por 20 personas y la mayoría migró después de la Segunda Guerra Mundial justamente para buscar oportunidades de trabajo. La poca gente que se quedó en la isla es mayor de edad. Muchas casas están abandonadas y en algunas únicamente viven ¿quién? Viven los gatos. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Chau.